Hola, mi nombre es Laura San Juan y soy psicóloga sanitaria. Hace relativamente poco me he incorporado al equipo de la Clínica La Inmaculada y hoy me quiero pasar por aquí, además de para presentarme y que nos conozcamos, para hablar de la situación que estamos viviendo en la actualidad. Respecto a esta situación, yo no voy a hablaros del coronavirus, ni cómo hacerle frente, ni nada que tenga que ver con ese terreno, porque para eso estamos profesionales cualificados y formados en esa materia. Yo no tengo nada que ver. Como hemos dicho, yo soy psicóloga, me dedico a la psicología y de lo que os vengo a hablar hoy es de cómo esa situación nos puede afectar a nuestro equilibrio tanto emocional como mental y qué pautas podemos hacer para gestionarlo de una forma que nos ayude a mantener el equilibrio y podamos sobrellevar lo mejor posible. Vamos a comenzar por entender qué está pasando. Para entender qué está pasando vamos a evaluar qué situación estamos viviendo. Esta situación es una situación nueva, excepcional, ante la que no tenemos referentes, ante la que no tenemos unas pautas a seguir porque no la hemos vivido previamente y nadie nos ha explicado muy bien hasta ahora que la estamos viviendo cómo poder hacerle frente. Por lo cual es lógico y es normal que nuestro sistema emocional se active y se pongan en marcha nuestros mecanismos de defensa, sintiendo emociones como agobio, frustración, preocupaciones, la sensación de no saber muy bien cómo actuar o cómo hacer sentirnos un poco perdidos. Respecto a estas emociones, podemos hablar de cómo hacerles frente, pero quiero hacer hincapié o quiero profundizar en cómo hacerlas frente en una situación muy concreta y muy específica que estamos viviendo actualmente, y es en esa directriz de permanecer en casa. ¿Cómo gestionamos el agobio, la preocupación, la ansiedad, la incertidumbre, la frustración dentro de este contexto? En la actualidad nos han pedido que permanezcamos en nuestros hogares y esto supone que permanezcamos durante un tiempo relativamente largo dentro del mismo espacio, con las mismas personas, pero al mismo tiempo también implica que toda esa rutina que seguíamos habitualmente ahora desaparece y tenemos que crear unas rutinas nuevas y adaptarnos en este momento concreto. Al mismo tiempo que al cambiar esas rutinas tenemos que renunciar o no podemos acceder a determinadas cosas que hacíamos previamente. Algo que nos puede generar sensaciones de frustración, de cabreo, de agobio, de vacío. No puedo hacer todo aquello que hacía siempre, por lo cual lo echo de menos, me resulta complicado adaptarme. ¿Qué podemos hacer para adaptarnos a esta nueva situación? ¿Qué pautas podemos seguir o qué actuaciones podemos hacer? ¿Cómo podemos actuar? Por un lado vamos a hablar de el porqué de ello y por otro lado vamos a hablar del cómo hacerlo. ¿Por qué nos paramos a hablar del porqué? Porque cómo veamos una situación y las razones por las que lo hagamos va a influir muchísimo en las ganas, en la motivación y en la comodidad con la que lo hagamos. Por eso empezamos por ahí y hacemos hincapié en esta parte. Dentro de esta parte podemos diferenciar dos formas de verlo o dos formas de actuar. Podemos verlo desde una perspectiva en la que pensamos que nos obligan a hacerlo, es una obligación externa, me siento obligado a ello. Esto genera estrés, genera tensión, genera presión, genera frustración, un saco de emociones negativas que nos va a dificultar mucho adaptarnos. No vamos a estar cómodos con la situación, la vamos a rechazar y nos va a dificultar muchísimo adaptarnos a esta situación nueva. Por eso existe otra forma de verlo, que es con motores o con motivos míos internos. Esta situación la decido yo porque para solucionar esta situación yo me quedo en casa para ayudar a colaborar a que esto se solucione cuanto antes. Para que esto se solucione, para hacerle frente, la participación de todos es importante, por eso yo decido poner mi granito de arena y por eso decido quedarme en casa. Dejando aparte esta parte de motivacional, dejando a un lado esta parte motivacional, podemos centrarnos en, vale, ¿y ahora cómo lo hago?
sí tengo claro el porqué, tengo claro la motivación, tengo claro un poco la intención, las ganas con las que lo voy a hacer. Vale, y ahora, ¿cómo lo llevo a cabo? Pues cómo reaccionar o cómo actuar ante esta situación. Podemos hablar de diferentes objetivos. Para encontrar un equilibrio y una estructura dentro de nuestras nuevas rutinas en casa, podemos hablar del primer objetivo, que es crear una serie de pautas para que tenga una estructura que nos aporte estabilidad. Con ello me refiero a 5 pautas que podemos seguir y nos van a ayudar a recuperar un poquito ese equilibrio. La primera de ellas sería planear y llevar a cabo una serie de rutinas, planeando, organizando tanto actividades como las horas a las que lo vamos a hacer. Esto nos va a aportar 2 beneficios. El primero de ellos es tener un poco organizado nuestro día a día. La organización nos da sensación de control, algo que vamos a necesitar en este momento. Por otro lado, también nos va a aportar tapar esos vacíos que pueden surgir en el día a día, eliminar el aburrimiento. 2 puntos que son caldo de cultivo para que aparezcan todas esas preocupaciones, todas esas vueltas a la cabeza que ahora mismo no queremos que aparezcan porque nos van a dificultar mucho las cosas. El segundo elemento de ellos es organizar nuestro espacio. Es muy favorable dedicar a cada actividad un espacio de la casa para que no estemos siempre en el mismo sitio y tengamos la sensación de estar todo el día en la misma habitación y el día se haga eterno y largo. Por eso es conveniente organizar en diferentes lugares. Una vez tengamos organizado tanto el tiempo como el espacio, podemos pasar a qué actividades mantengo, qué actividades puedo mantener de las que tenía previamente. Es importante mantener todas aquellas actividades relacionadas con el autocuidado de la imagen. Con ello no me refiero a que estemos constantemente cuidando de nuestra imagen, sino que tengamos un mínimo cuidado. Algo muy sencillo es que un fin de semana nos quedemos en pijama, 2 días no nos afecta, pero si esto se perdura en el tiempo, eso finalmente acaba provocando una dejadez, una desmotivación, una apatía que ahora mismo no es muy favorable para poder adaptarnos a esta situación. Por otro lado, también es importante mantener las rutinas y los horarios de alimentación y sueño. Lo mismo queremos una estabilidad emocional, también necesitamos una estabilidad biológica y al mantener sus rutinas, nuestro cuerpo va a seguir funcionando de la misma forma. Y finalmente, la última pauta que podemos seguir es tratar de evaluar qué actividades realizaba antes que puedo transformar y traer a casa. Con ello me refiero todas aquellas actividades que de alguna forma, cambiando el formato, las podamos adaptar a nuestra rutina, tratar de llevarlas al día a día. Con eso eliminamos esa sensación de frustración que tenemos, es que tengo que renunciar a demasiadas cosas. Con ello me refiero a, sí, no podemos salir a correr a la calle, pero sí podemos hacer ejercicio en casa. No podemos salir a tomar un café con unos amigos, pero sí podemos hacer videollamadas, podemos llamadas telefónicas, podemos hacer esas actividades cambiándole la forma. Con estas 5 pautas tendríamos un poco organizado y estructurado nuestro día a día, pero también quiero hablaros de otro objetivo muy importante y es mantenernos activos. Nos lo están repitiendo por activa y por pasiva. Pero ¿cómo podemos mantenernos activos? Al mismo tiempo que encontrar un equilibrio, también necesitamos una actividad. Hay 5 pautas también que podemos seguir para mantenernos activos. La primera de todas ellas es crear una serie de actividades gratificantes, incluso tenerlas en una lista de actividades que sean placenteras, que sean agradables. Al tener estas actividades en nuestro día a día, nos van a aportar 2 beneficios. El primero es que nos ayudan a estar un poco más distraídos y ocupados, nos ayudan a tener una ocupación en el día a día, saliendo un poco de toda esa vorágine de información, de esa sobreinformación que estamos conectados todo el día, nos ayuda a concentrarnos un poquito y a la hora de concentrarnos, como lo hacemos en una actividad agradable, también ayuda a aumentar la satisfacción. Esto sería el primer punto. Pero también dentro de estas actividades podemos hablar de
una segunda pauta, que es crear actividades en familia, tiempo para pasarlo en familia. Ya que vamos a estar en casa juntos, aprovechar para hacer algo con un objetivo, no pasar tiempo sin más, sino en canalizarlo hacia algún objetivo, hacia alguna tarea. En este sentido, podemos aprovechar para conectar, para reconectar con nuestros miembros de la familia. Por otro lado, cuando hablamos de conexión, también es importante conectar con aquellas personas a las que creemos que no tenemos en nuestra casa en este momento. Ampliar un poquito esa red que podría ir a amigos, a familiares que no están dentro de casa. Mantenernos en contacto con ellos. En este sentido está totalmente demostrado científicamente que en épocas de estrés, que en épocas en las que las emociones son muy altas, el contar con el apoyo, el sentirnos arropados de estas personas que nos quieren, mitiga mucho, baja mucho las emociones negativas, por lo cual es una muy buena pauta para sentir un poquito más de alivio en estas situaciones. Por otro lado, aparte de estas 3 pautas que hemos hablado de organizar actividades placenteras, organizar actividades con familia y meter actividades en las que conectamos con nuestros amigos o con nuestros familiares que están fuera, también es importante tener tiempo para nosotros mismos, buscar a lo largo del día a día un pequeño espacio de intimidad solo para mí, donde tenga ese aislamiento de toda la vorágine de la familia, de la rutina, tener mi momento, mi intimidad, para poder dedicarlo a mí, solo y exclusivamente a mí. Y por último, la última de las pautas que podemos hacer para estar activos es proponernos, que me trago, aquellas metas, aquellos retos que llevamos tiempo diciendo me apetece hacer esto pero no tengo tiempo, pues retomar, es el momento de poder aprovechar para hacer todo aquello que llevamos tiempo deseando pero no encontramos en el momento. Esto nos va a mantener motivados, nos va a mantener activos, y con estas 5 pautas nos va a favorecer mantenernos activos, mantenernos con energía. Pero hemos hablado de encontrar una estructura, de tener una energía, de mantenernos activos, pero ¿qué hacemos cuando aparecen las sensaciones desagradables, las emociones negativas, las preocupaciones? También podemos hacerle frente a esta parte. El último objetivo que os propongo es precisamente esto: cómo gestionar los momentos desagradables. Por un lado, cuando nos sentimos muy agobiados, cuando nos sentimos muy embotados por estar siempre en el mismo sitio, una de las pautas importantísimas es meter momentos de desconexión, momentos de evasión. Para ello, antes hemos hablado de momentos de intimidad a solas. Podemos aprovechar esos momentos para hacer un poquito de relajación. Para ello podemos emplear técnicas de relajación, meditación, escuchar música, lo que os guste más. Pero sí que es importante meter esa desconexión tanto de la familia como de todo el problema que está pasando fuera. Mantener un poquito la calma. Dentro de estas estrategias de relajación, la respiración sería la segunda pauta. Respirar es una herramienta básica y fundamental, muy sencilla y que ayuda a bajar mucho nuestra actividad, tanto física como mental. Pero al mismo tiempo, si aprovechamos para respirar en ventanas, terrazas, en sitios que están aireados, también lo que ganamos es que nuestro cerebro se oxigene y renueve un poquito ese oxígeno para que funcione mejor. Nos evitamos dolores de cabeza, embotamientos, sentirnos que estamos muy embotados dentro de la casa. Finalmente, ¿qué podemos hacer para hacerle frente a las preocupaciones que nos pueden aparecer sobre este tema? Que es algo que es normal que aparezcan porque estamos ante una situación muy complicada y es lógico y normal que aparezcan. Por lo cual, no asustarnos porque estén aquí, pero sí hacerles frente. ¿Cómo podemos hacerles frente? Cuando aparece toda esa vorágine de preocupaciones, una pauta muy buena es tratar de centrar o enfocar nuestra atención en otra actividad que corte un poco todo ese flujo de pensamientos que nos llevan hacia el problema. Y con esta sería la última pauta que os propongo, y os invito a que practiquéis para que encontréis un poquito y que os ayude a equilibrar estos días en casa y os hagan la estancia en casa con vuestras familias un poquito más llevaderas. Espero que las pautas os sirvan de ayuda, y con todo ello me despido. Un fuerte saludo.